Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestros estudios y en este día vamos a abordar un tema muy importante, muy necesario para nuestro conocimiento. Voy a hablar de la terrible calamidad de los hombres. El concepto calamidad dice así. La palabra calamidad procede de la antigua lengua latina, calamitas. El concepto se emplea para hacer referencia a un desastre o catástrofe que afecta a una gran cantidad de individuos. Esa es la idea más cercana de lo que significa este concepto. Luego, la calamidad es un desastre de muy graves o muy grandes proporciones. Eso es lo que ha hecho el pecado y a eso me voy a referir. Ese es el enfoque que le vamos a dar a este estudio. Es muy necesario que todos, absolutamente todos los seres humanos, conozcamos estas cosas. Esta es una situación que nos incumbe a todos los humanos. En primer lugar, todos sabemos que el pecado está en el mundo. No hay nadie que pueda negar esta realidad. Pero también la Escritura nos dice que el pecado se originó en Adán. Y primero afectó a Eva, a Adán. Ahí en Génesis 3 encontramos esa información. Ahí podemos analizar la situación, cómo ocurrieron las cosas, el intercambio que hubo entre Eva y el engañador, las cosas que ofreció el engañador y cómo lo planteó para hacer que Eva cediera a sus palabras. Y también ahí inicialmente se descubre la realidad en la que se encontraron por primera vez Adán y Eva. Los afectó el miedo, la incomunicación con Dios, la vergüenza y algunas otras cosas que ellos no habían conocido antes. Así entró el pecado al mundo, pero después, como yo pongo en el encabezado o en el título, la calamidad, que es el desastre enorme que ocasionó este pecado, pasó a su familia. Ya en el capítulo 4 vemos cómo Caín, el hijo mayor, mató a su hermano. Y aquí el engaño hizo un desastre más grande, yendo más allá del matrimonio y afectando a la familia. Caín estaba muy dañado, él tenía una actitud completamente extraña. La Biblia testifica de Abel que él era justo y Caín lo mató sin razón alguna. Lo mató porque las obras de su hermano eran justas, eran buenas, y las de él eran malas. Juan el apóstol habla de él como que era del engañador, era del maligno. Por ahí en su primer carta, capítulo 3. Y así afectó el engaño que introdujo Satanás a Adán y a Eva, y afectó también a su familia, pero más tarde afectó a todos sus descendientes. Por eso les decía que es una terrible calamidad, y por desgracia ustedes saben, de allí se generó a toda la humanidad. En el capítulo 6 de este libro inicial, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente hacer el mal. Poquito a poquito les voy a ir explicando esto. ¿Cómo que de continuo? ¿Cómo que de pensamientos? ¿Cómo que de corazón? Sí, pues ahí es donde afectó precisamente la desobediencia. Los descendientes de Adán se hicieron adictos. Este es el término apropiado. Adictos al engaño. La adicción, ustedes saben, es actualmente conocido como una farmacodependencia, o aquello a lo que el hombre está inclinado, que no puede vivir sin ese tipo de cosas, ya sea una sustancia tóxica o alcohol o cualquier otra cosa, pero también la podemos aplicar en lo psicológico. Los hombres se hicieron adictos al engaño. Se inclinaron tanto al engaño los descendientes de Adán, que llenaron todo de engaño, pero lo peor de la situación es que creyendo que el engaño es lo correcto, cambiando la verdad por la mentira. Los hombres fueron destruidos por el pecado y en la raíz del pecado pues es eso, el engaño. Pero ¿qué fue lo que destruyó el engaño? Aquí decimos que les dañó la conciencia y el corazón, porque es lo importante del hombre, su conciencia, su corazón. Esto lo hace diferente a todas las criaturas. Esto es la gran dignidad que Dios le ha dado al hombre. Esto es lo que lo hace a imagen y semejanza de su Creador. Pero vea usted lo que ocurrió. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente hacer el mal. En otras palabras, vivir para el mal. Día y noche, la única razón de vivir y la única preocupación del hombre, hacer el mal. Dígame si no es esto una adicción. Es terrible lo que el engaño ha traído al hombre. Le afectó el razonamiento y le afectó el corazón. Este es el terrible mal que ha causado el engaño. Es una verdadera catástrofe social a nivel mundial. Miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todos. Qué terrible verdad, qué terrible realidad. Este es el origen del mundo que tenemos ahora. Esto es lo que el engaño ha traído. El engaño es voy a decirlo así, no solamente un elemento, una fuerza desastrosa, destructiva, diabólica, infernal, que el mundo debería conocerlo y rechazarlo, destruirlo, erradicarlo completamente en todos los aspectos. En el ámbito social, laboral, educativo, en la familia, en el matrimonio, en todos los sentidos, a erradicar el engaño porque es malísimo. Lo que ha hecho, qué barbaridad. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Voy a sugerir o voy a decir algo, a lo mejor a usted le parece un poquito fuera de contexto, pero no es así. No es que sea negativo su servidor ni cosa por el estilo, pero conozco en tiempo que llevo, que no es muy poquito lo que Dios me ha dado de vida todavía. Bueno, estoy contento con ello, pero me refiero a que 75 años no es gran cosa. Pero he leído historia, tengo conocimiento de cuántos esfuerzos han hecho los hombres a través de los años pasados, haciendo alianzas, países con países, buscando la paz, buscando la igualdad, buscando la justicia, buscando el bien para todo el mundo. Y nunca lo han logrado.
Siempre está la amenaza ahí de la guerra. Ahora mismo están las amenazas por ahí de un estallido de guerra. Y la gente se preocupa y tiene miedo, pero busca la paz. Lo que les quiero decir, nunca jamás el hombre va a encontrar la paz que el mundo necesita, la paz duradera. El Señor Jesús lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo, yo os la doy. Y por eso todos los planes que los hombres hagan, aparentemente son buenos y son buenas intenciones, hay buenas actitudes, pero no funcionan. Porque el hombre está lleno de violencia aún ahora en todo el mundo, no nada más en un país, no solamente en un estado, no solamente en una zona, en un municipio, no, esto es una enfermedad mundial. Está en el hombre la violencia. Y donde más ha penetrado la violencia es en la propia familia, como en los días de Caín. La violencia familiar ya no se soporta. Pero esto, mire desde dónde viene. Vio Dios que la tierra estaba llena de violencia y decidió acabar con todo. Dice el verso 22, después de que Dios llevó a cabo aquel diluvio, dice, todo lo que tenía aliento, espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así limpió Dios por este medio la sociedad de su tiempo de Noé. Acabó con todo, solo dejó a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Pero el pecado, después del diluvio, volvió a tomar fuerza por medio de aquellos que pasaron con Noé para acá. Sobrevivió el pecado al diluvio, sí, y con mucha fuerza. La raíz del pecado es el engaño, y el engaño es como un elemento que enerva a las personas. Los hace creer que la mentira es la verdad. Si pensamos detenidamente y tratando de discernir y entender bien el engaño y sus alcances, lo que causa, lo que ocasiona, vamos a aprovechar un buen avance en esto y pues a ponerle un hasta aquí a todo aquello que es falso, a lo que es engaño. Porque es la raíz de todo el mal que ha pasado en este mundo y que está pasando. La palabra enervar antiguamente se refería a debilitar, a quitar la fuerza. Y algunos diccionarios han comentado, a manera de ejemplo, que enervar es como quien le corta los nervios de la corva, ya sea a un ser humano o alguna bestia, le corta los nervios de la corva, de la rodilla, y pues queda sin fuerza para sostener el cuerpo. No hay forma de sostener el cuerpo. Esto es lo que algunos sugieren que hace el enervante. Entonces, si debilita o quita la fuerza, esto lo hace en la conciencia y en el corazón. ¿Se fija el terrible daño que causa al ser humano? Quitarle la capacidad en el razonamiento para discernir y quitarle la capacidad en el corazón para sentir y para desear en cuanto a lo bueno. Es una cosa terrible, es un daño tremendo. Los hombres con la mente y el corazón dañados por el pecado se consideran o se consideraron suficientes para decidir sobre su propia vida. Esto ocurrió después del diluvio. Cuando después del diluvio se empezaron a esparcir los hombres sobre la faz de toda la tierra, dice en el 11 de Génesis, verso 4, dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un hombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
Demasiada información, demasiada información en cada versículo de la Biblia. Aquella primera sociedad proveniente de Oriente que llegan a este lugar llamado Sinar, ellos dijeron, vamos a hacernos una ciudad con una torre grande, vamos a decirlo así, en el centro, cuya torre llegue su cúspide hasta el cielo mismo. Esas son pretensiones muy altas, muy grandes. Pero también dicen, y hagámonos un hombre. Piense un poquito en esto. Bueno, que hagan una ciudad, pues está dentro de la posibilidad del ser humano. Que hagan una torre también, pero no de llegar al cielo, porque no tienen idea de lo que están diciendo. Pero también hagamos un hombre. Se lo voy a decir abiertamente, ¿para qué darle vueltas? Vamos a hacernos un Dios, una deidad. No tenemos y necesitamos un Dios. Vamos a hacernos uno. Y esto, por el miedo, por el temor que sentimos como seres humanos, de ser esparcidos sobre toda la tierra. ¿Qué vamos a hacer? Lejos unos de otros. ¿Quién nos va a proteger? ¿A quién podemos clamar por socorro? Necesitamos un Dios que nos bendiga, que nos ayude, en quien podamos nosotros, aun cuando separados, estar unidos en un hombre. Vamos a hacernos un Dios. Este es el origen de la idolatría. La idolatría surgió después del diluvio. Antes del diluvio no hay ninguna información que nos diga que había ídolos en el mundo. Esto vino después. Pero note usted cómo está la situación. ¿En qué momento y en qué situación se encuentran los hombres cuando hacen esta decisión? Están perdidos. Están dañados de su conciencia y están dañados de su corazón. Y el engaño ha tomado fuerza en ellos. Y el engaño los ha hecho creer que lo falso es verdadero. Les ha volteado las cosas. Y ahora sí están incapacitados para poder hacer algo bueno. Están muertos espiritualmente, están separados de Dios. Y esa es la situación real en este mundo. En aquel tiempo y ahora mismo, si no está uno en Cristo Jesús. Y ellos en ese temor deciden hacerse un hombre. Hicieron un hombre. En otro estudio más adelante a lo mejor vamos a hablar de Nimrod, el primer gobernante importante allí en esa zona. Y el apóstol Pablo, después, muchos siglos después, nos arrojó un poco de luz a esta situación de este tiempo. Aunque no lo dijo directamente así, pero nosotros hacemos la relación porque está completamente clara. Mire, el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, habla de su eterno poder y deidad, que es su naturaleza, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, es decir, Dios, Espíritu, el Creador, el que hizo el mundo y todo lo que en él hay, se dio también a conocer a las criaturas completamente. Se hacen, dice, claramente visibles su poder y su deidad desde que hizo el mismo mundo, siendo entendido, dice, entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa el hombre. Pero entonces, ¿por qué aquellos que llegaron allí a lo que más tarde fue Babilonia, donde levantaron la torre, hicieron la ciudad, por qué ellos decidieron hacer un hombre?
Pues porque ellos no conocen al Dios que hizo el mundo y que los hizo a ellos. No lo conocen, están lejos de su capacidad intelectual de conocerlo, lejos de sentirlo para amarlo, porque están dañados de su mente y de su corazón por el engaño que trajo Satanás, el destructor. Por eso se le llama destructor. Los destruyó. Y Pablo dice que Dios es probable conocerlo por medio de las cosas que él ha hecho, porque él así lo hizo, y Adán y Eva lo conocían. Pero una vez que fueron dañados por el pecado, ya perdieron esa bendición. Y lo dice así: pues habiendo conocido a Dios, porque como dije, Adán y Eva, ellos lo conocían bien, y los descendientes, en lugar de haber hecho el intento o el esfuerzo por retomar ese conocimiento, dice que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que ¿qué pasó? Se envanecieron. ¿En dónde? En sus razonamientos, que es lo que ya les vengo explicando, la conciencia. ¿Y qué más? Su necio corazón fue entenebrecido. Esa es una cosa terrible. Ese es un verdadero desastre. Es una verdadera calamidad en el ser humano. Un corazón y una conciencia o razonamientos envanecidos, ya el hombre está muy mal. ¿Y a qué se refiere esto? Que el hombre se cree suficiente o autosuficiente para todo, para vivir, para decidir, para todo. Y dice la Escritura, profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso les digo que causa muy gran daño o un gran daño el engaño. Antes del diluvio, como dije, no había ídolos en el mundo, pero después, ¿qué creen? Salieron como una plaga de las conciencias de los hombres. Acostumbro decir yo, cuando hay algo semejante a lo que estamos viendo, y salieron como cucarachas. Cuando hay alguna habitación abandonada o como sea por ahí y llena de plaga de cucarachas, llega usted, sobre todo si es en la noche, y enciende la luz, un corredero de bichos por todas partes. No puede ni poner el pie en el piso porque está lleno de animales que corren a esconderse. Así salió después del diluvio, por causa del engaño, los ídolos. No le voy a pedir disculpas a nadie para decir lo que voy a decir en este y en el estudio que sigue, porque vamos a estar hablando de la idolatría. No es para poder pedir disculpas. Dios no le puede pedir disculpas a nadie de lo que ha dicho, y lo que ha dicho es lo que yo voy a estar diciendo, no lo que yo digo. Él nos dice la verdad de las cosas, como nos lo venimos viendo. Pero los ídolos es un gran pecado que el hombre ha permitido en el mundo por causa del engaño. Y como vamos a ir viendo poco a poquito, los ídolos salieron como una plaga, pero salieron de las conciencias de los hombres. ¿Qué dijeron los hombres en la escritura que vimos en la otra lámina? Hagamos un hombre. Y así empezaron. Hicieron un Dios. Hicieron un ídolo. Así empezaron. Más tarde, Pablo, ¿qué cree? Llegó en su segundo viaje misionero, llegó a la ciudad de Atenas. Por demás está decirles que Atenas era en aquellos tiempos considerada la universidad del mundo, el ombligo de la sabiduría del mundo. Poco después de Alejandría, que en Egipto también tenía un gran reconocimiento social o mundial en esos términos. Pero cuando Pablo llegó, el mundo estaba lleno por todos lados de idolatría. Empezó en Babilonia, luego como eran años de conquistas, de reinos y de
todas estas cosas de crecimiento de los conquistadores, luego llegó también a gobernar los Persia, los medos, luego vienen los griegos, más tarde Roma y así sucesivamente. Y iban conquistando con todo, inclusive con sus propias deidades que tenían. Y así el mundo se llenó de idolatría. Bueno, cuando Pablo llegó a Atenas, la filosofía ya había crecido mucho, incluso se dice que iba en decadencia ya. Entre los griegos, había habido varias escuelas de filosofía allí. Allí había estado el liceo y había estado también la academia, pero se dice que ya iban de picada, ya iban bajando, también estaban ahí con Pablo, se reunieron los epicúreos y los estoicos, que eran las dos contrapartes de filosofía, de pensamiento filosófico. Pero bueno, esa es otra cosa. Lo que les quiero decir, cuando Pablo llega a esta ciudad, vio a la ciudad entregada a la idolatría. Y dice, habla desde el verso 16, yo no más lo cito, no lo estoy poniendo aquí, pero dice que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Y luego lo llamaron los atenienses al Areópago, que es, por así decirlo, como ahora la Suprema Corte de Justicia de un país. Y en el Areópago Pablo se puso en medio de ellos y empezó a hablar. Y ahí dio un discurso breve pero bien profundo. Sobre todo, completamente apropiado para el razonamiento de los filósofos que tiene enfrente. Y en el verso 24 les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Porque los atenienses, como todo el mundo, perdido y afectado de la mente y del corazón por el engaño, tenían la ciudad llena de nichos, llena de lugares donde aparentemente adoraban en cada lugar a una deidad. Entre los griegos se habla de una gran cantidad de ídolos. Ellos hicieron deidades celestiales, deidades o dioses terrenales, dioses de los ríos, dioses de la lluvia, del relámpago, del trueno, dioses de los mares, dioses de las tinieblas, dioses de la lluvia, dioses de la luz, dioses de los animales. Una enorme cantidad de ídolos. Y a todos le rendían culto. Imagínense, ese es el mundo, eso es la consecuencia del pecado. Eso es lo que hace el engaño hasta el día de hoy. Y Pablo les está diciendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, es el Señor del cielo y de la tierra. Pero él no habita en templos hechos humanos. Por allá el profeta Isaías dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Y dice que las naciones todas son como una pequeña gota de agua en la palma de su mano. Imagínense, él dice, ¿qué lugar de reposo me edificaréis? O sea que la mente humana está muy reducida para tener la capacidad suficiente de entender la enorme gloria del Dios Todopoderoso. Y luego, no habita en templos hechos por manos humanas. Y dice, ni es honrado por manos de hombres. Dice, como si necesitase de algo. ¿Se fija cómo el hombre piensa de Dios? Como si Dios fuera un necesitado que anda detrás del hombre para que lo obedezca, para que esté con él porque se siente solo o porque le falta esto o aquello. No, Dios no es así. Pues Él, Dios, es el que nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esta es la verdad. Esto es lo que el hombre debe saber y aceptar, reconocer en todo el mundo. No importa qué hombre sea. No importa que sea el más pobre de los hombres, pero no importa que sea el más rico. No importa que sea un Nabucodonosor que se creía el creador de aquella gran ciudad. No importa que sea un faraón.
No importa que sea Salomón con toda su riqueza. No importa quién sea, el hombre es el hombre entre todos los hombres que Dios ha creado. Todos somos iguales en ese sentido. Y Él es el que nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Para Él no hay grande ni chico. Para Él no hay poderoso ni débil. Él es el creador de todos y el sustentador de todos. De allí que el apóstol les hace ver esto y luego les dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos venimos de Adán y Eva, todos. Y también el propósito para el que fuimos criados, para habitar sobre la faz de toda la tierra. Y también nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la vida, los límites de la habitación. Y dice aquí, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Palpando puedan hallarlo. No está lejos, pero no se encuentra por medio de un nicho, por medio de un templo o por medio de una imagen. Por allí no se debe buscar, porque por ahí lo buscan muchos, pero es porque están engañados, porque ellos creen que su engaño es verdad, porque ellos acostumbraron su corazón a llamarle verdad a lo falso, pero no es por allí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Él se ha dado a conocer. Y ahora, como Pablo lo va a decir más adelante, Él se ha dado a conocer en Cristo Jesús y manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan de todas estas cosas porque son producto del engaño. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Estos tres principios que Pablo menciona aquí son importantísimos a la luz de la conciencia de los filósofos que tienen frente. Porque ellos hablaban, según querían explicarse en sus filosofías, el origen de las cosas, el origen de la vida misma, el origen del hombre inclusive, el origen del movimiento y del ser. Como algunos también él menciona aquí, de vuestros propios poetas también han dicho. ¿Qué es lo que dijeron algunos de ellos? Que el linaje suyo, el linaje de Dios, es el hombre, porque el linaje suyo somos. Y ellos decían la verdad en este sentido. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Todo esto, las deidades o ídolos que se han hecho en el mundo de oro, o de plata, o de piedras preciosas, o esculturas bonitas de arte, y también algo otras imaginarias, todo esto ha salido de un lugar, lo que vimos poquito atrás. ¿De dónde? De las conciencias de los hombres. Allí se han originado. Ese es el origen de los dioses o de los ídolos del mundo, la conciencia del hombre. Por eso dice en el que sigue, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, todo esto que estamos viendo arriba, las imágenes de oro, de plata, de piedra, de escultura, de arte y de imaginación de hombres, todo esto es falso. Todo esto no es la verdad. Pero no solamente es falso, es malísimo. Porque esto lleva tras Satanás. Esto lleva a la propia destrucción del hombre. Esto aleja del Dios verdadero. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de todo esto, porque esta idolatría es malísima. Pero ahora, producto de la imaginación
de hombres. ¿Qué fue lo que pasó allá en Babilonia? Hagamos un hombre. Ahí hicieron al primer ídolo, pero nació del pensamiento de ellos, de su razonamiento. Ese no es el Dios verdadero, y mucho menos el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, ni tampoco el que hizo al hombre, ni tampoco el que le da al hombre lo necesario para que viva. Qué importante información les dio Pablo aquí. Y les dijo en el 31 que Dios les manda en el 30 arrepentimiento a todos por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Y cómo lo hará? Por aquel varón, por Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y esto les pareció absurdo, les pareció falso y desecharon a Pablo, lo despidieron, y ya Pablo, según las escrituras, no volvió a pisar Atenas desde esta ocasión, porque aunque estaban allí gente muy intelectual, fueron muy incrédulos, vaya, a la predicación del apóstol. ¿Por qué? Porque el hombre está acostumbrado, su conciencia, su corazón, están acostumbrados a saborear mejor el engaño de su propia manera de pensar. Con la invasión con la invención de los falsos dioses, los hombres se hundieron mucho más en su maldad, todavía mucho más que antes del diluvio. Dios, fíjense nada más, Dios prohibió la creación de los falsos dioses, pero los hombres hicieron caso omiso de los mandamientos de Dios, como hacen caso omiso hasta el día de hoy. Él les dijo en sus 10 mandamientos que le dio al pueblo de Israel inicialmente, en el 22 de Éxodo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en la tierra, o en el cielo, perdón, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás nada. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese es el primer mandamiento en los 10. Pero el mundo lo lee, lo relee, y como que no lo entiende. No solamente sigue arrodillado a las imágenes y a los ídolos, dándoles gracias como si ellos fueran el Dios verdadero, como si ellos fueran los que les proveen de todo, de vida y de aliento y de todas las cosas. Es engaño y es maldad, pero al hacer eso, como vamos a ver en otro estudio más adelante, es estar arrodillados ante Satanás y dándole gracias a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el que ha puesto delante de ellos ese engaño, ese falso Dios, esa imagen que no tiene nada que ver con el Dios verdadero. Da tristeza y se siente mal decir esto, pero eso es la verdad. No hay otra forma de decir estas cosas. Así que ahí está el primer mandamiento, para los hombres hicieron caso omiso. La fabricación de los ídolos, mire aquí nada más. Aquí viene una cosa que usted la debe de pensar. La fabricación de los ídolos resultó un negocio muy atractivo. Aunque es falso, pero muy atractivo. Vea lo que Isaías les dijo de parte de Dios en Isaías 41, verso 7. El carpintero animó al platero. Fíjese nada más. Y el que alisaba con martillo, animó, como quien dice, al que batía en el yunque, diciendo que buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Así se desarrolló la fabricación de ídolos en el mundo. Estamos hablando en el pueblo de Israel, aquel que se le dio directamente el mandamiento que leímos. En el 44:9 del mismo profeta dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil,
y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Pero la gente pareciera que no tiene razonamiento. Acuérdense que está dañado el razonamiento, la conciencia del hombre por el engaño, y el corazón igual. No entienden, dice allí. Y el verso 12 dice, el herrero toma la tenaza, trabaja con las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Eso es para hacer un dios, para hacer una figura de metal trabajada en una, como dice allí, una fragua. El herrero trabaja en fraguas, donde calienta el material y a golpe de martillo le da la figura. Así los hacen. Y dice el verso 13, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Y así está. Figuras de hombres y de mujeres. Yo he conocido personas, vean lo que les voy a decir con todo respeto, que salen de las penitenciarías con buena cantidad de cuadros, de algunas imágenes, y cuadros de todo tamaño, cuadros grandes, cuadros menos y menos, hasta chiquitos. Y yo conozco varias personas que hacen eso allá en México para venderlos. Y cuando los van a vender, tienen un precio los que todavía no están bendecidos. Y los que ya fueron bendecidos tienen un precio más alto. Pero ¿saben dónde los fabrican? La mayoría de esas imágenes en la carpintería de la penitenciaría. Es para que se ayuden los presos. Pero nomás le doy una idea para que vea de dónde salen esas imágenes a las que el hombre le rinde culto, a las que el hombre le rinde obediencia y le sacrifica lo acostumbrado o lo que sea necesario, porque cree que en esa imagen está Dios y que Él de ahí recibe bendición. Todo esto es producto del engaño, pero salieron como una plaga por todo el mundo estas cosas. El engaño de la idolatría afecta a toda la sociedad a nivel mundial. Aquí pasó una situación también cuando el apóstol llegó aquí a Éfeso con el Evangelio. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, acerca de la predicación del Evangelio. Porque un platero, note usted quién estaba ahí en Éfeso, un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, una diosa de la mitología, daba no poca ganancia a los artífices. Se fija cómo la idolatría es una fuente, es un negociazo enorme a nivel mundial. ¿Por qué? Porque entre la gente menos conozca al Dios verdadero, es más probable venderle estas cosas, porque la gente las tiene por verdaderas. Cree que en verdad en estas imágenes, de alguna u otra manera, hay poder de Dios. Pero no es cierto. Eso no es cierto. Lo que sí hay es un poder engañoso, otorgado por Satanás. Pero la gente cree lo contrario. Acuérdese lo que ya le he explicado, que el corazón y la conciencia fue dañado por el pecado. Dijo el escritor, a los cuales, que había dicho Demetrio, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión
diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pablo decía la verdad, dice la verdad. Eso es cierto, yo también digo lo mismo. No son dioses los que se hacen con las manos. No tienen nada que ver con el Dios verdadero. Y la gente que cree en ello es porque la han engañado. Cosa rara, hermanos, cuando uno va a predicar el evangelio a esta gente, a alguna de estas familias, y los que les proporcionan las imágenes se dan cuenta, les dicen, no les permitas porque te van a lavar el cerebro. Pero ¿cómo no les dicen que ellos los tienen bien lavados? Que ellos los han engañado por todo el tiempo de su vida. Qué ingratitud, ¿verdad? Qué maldad. Y dice el 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, el negocio de la idolatría, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la imagen de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Otra gran mentira. Diana no era adorada por el mundo entero. Es una deidad que transmigró, como les dije, por medio de las conquistas. Ahorita no les voy a explicar de su origen, en qué época y en qué lugar de la tierra empezó la gente a creer en esta imagen mitológica. Pero esa es la realidad, es puro engaño, pura mentira que se le lleva al mundo para sacarle provecho económico. Cuando oyeron estas cosas que ya leímos, se llenaron de ira, eso fue ya toda la ciudad, y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. ¿Saben por cuánto tiempo gritaron en esa ocasión allí? Por más de 2 horas. Toda la ciudad llena de confusión y de enojo. ¿Qué fue lo que decían? Grande es Diana de los Efesios. ¿Pero qué es lo que están diciendo? ¿En qué se fundan? ¿Cuál es la verdad? ¿De dónde vino esta imagen, esta diosa? Es un mito el origen de esa imagen. Y la ciudad se llenó de confusión. Y dice, y se lanzaron al teatro, se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, para destruirlos. Así de este modo se llenó de dioses falsos, seres mitológicos, el mundo, y seres inexistentes producto de la mitología y del razonamiento de los hombres. Así está hasta ahora. Pablo escribe a la iglesia en Corinto diciendo, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, para los cristianos, a los que ya conocen la verdad, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esta es la única verdad. Y todo lo demás, aunque el mundo esté lleno de deidades celestiales y terrenales y aún subterráneas, eso es cuestión de la mitología. Ese es en el mundo de las tinieblas, en el mundo del engaño, en el mundo de la maldad. Pero de ahí nos está sacando el evangelio. Ahí es a donde trajo Dios a su Hijo para salvar, de ese mundo. Pero, por ejemplo, todo lo que hemos estado hablando aquí, aquel que todavía no está en Cristo, considérelo, reestúdielo y trate de entenderlo y salga de ahí, no se quede ahí, porque esa es la idea. Arrojar luz para que la persona que está atrapada ahí pueda salir y pueda buscar la salvación que es en Cristo Jesús. Como conclusión, a este mundo tan dañado por la calamidad del pecado y el engaño de la idolatría, es al que Cristo vino a dar a conocer al Dios verdadero. Mire lo que dice aquí. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, habla de Jesucristo, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero Dios. Dice,
Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Maravilloso. Venga a Cristo, busque a Cristo, conozca a Cristo, obedezca a Cristo, y usted ha conocido al verdadero Dios, al que en el principio se perdió, al que Adán y Eva perdieron la comunión y sus descendientes perdieron la comunión y la comunicación con él porque ya no pudieron. Pero ahora vino Jesucristo, el Hijo de Dios, enviado del cielo, para darnos la capacidad en la conciencia que estaba dañada, dice allí, nos ha dado entendimiento. Él ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos entender y conocer la verdad, y un corazón nuevo para poder también amar al verdadero Dios. Estamos en el verdadero Dios. Él es Jesucristo y es la vida eterna. Luego, conocer a Cristo es conocer al Dios verdadero. En Juan 17:2, la oración del Señor, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Qué importante y qué sencillo esto. Dios envió a su Hijo para darnos conocimiento y conocer al verdadero Dios. Estamos en el verdadero Dios. Él es Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora acá, en el verso 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y concluye, ¿sabe cómo? Diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Gracias a Dios porque nos ha sacado, como Pablo le escribía a los tesalonicenses y a muchos hermanos en su tiempo, que Dios nos sacó de la falsa creencia en los dioses que no son dioses, que no se mueven, que no ven, que no sienten, que no hablan, que no tienen vida. Nos sacó de la idolatría a muchos de nosotros y nos ha dado la bendición de vivir con el Dios verdadero en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su grande misericordia para con nosotros. Pero ahora yo digo, usted que está escuchando y que todavía no conoce a Cristo, obedézcalo. ¿Y sabe qué? Así como ahora el mundo sabemos o ya vimos que se llenó de idolatría, de falsos dioses, no crea usted que también ahora está tan fácil. Hay miles de religiones proclamando tener y conocer al Cristo verdadero. Eso no es verdad tampoco. Es un mundo paralelo al de la idolatría, un mundo de mentira, un mundo de falsedad. ¿Cómo lo sabemos? Dios es uno. Envió a su Hijo para que conociésemos a ese Dios único, y lo conocemos en su Hijo. Pero Jesucristo dice que el que lo conoce es el que guarda sus mandamientos, y el que no guarda sus mandamientos no lo conoce. Y en eso nosotros nos damos cuenta, porque sus mandamientos se refiere a su evangelio, y su evangelio se refiere a su doctrina, y su doctrina significa la verdad. Y esto, todo evangelio, doctrina, mandamientos, verdad, es uno solo y es una sola cosa, la verdad de Dios. Pero si hay 20,000 religiones, haga de cuenta que hay 20,000 verdades. Cada religión tiene su propia verdad, porque cada uno enseña lo que le parece, lo que sus dirigentes les han hecho creer que es el evangelio de Cristo.
Está lleno de falsedad, lleno de mandamientos de hombres, lleno de costumbres, llenos de tanta mentira. Esas religiones, que no es por hablar de ellas de ninguna manera, es simplemente la verdad. Y uno lo tiene que decir, porque la gente que está ahí, ¿cómo va a renunciar de eso? ¿Cómo va a salir de eso? ¿Cómo se va a liberar de eso si nadie le dice que eso es falso, que no es lo correcto? Y no nada más decir con palabras, con las escrituras se demuestra. La Biblia es la que habla y la Biblia es la autoridad y la Biblia es la que dice lo que es verdadero y lo que es falso, lo que no es correcto. Y por eso con el Evangelio, el hombre en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo puede conocer la verdad y puede obedecerla. Dios lo bendiga y muchas gracias por su tiempo. Ya estaremos hablando un poco más extensamente de este tema en el próximo, si Dios nos lo permite. Hasta la próxima.